tensión. Por ejemplo, una viga de gran altura es una estructura plana de tensión. Las losas de hormigón armado se usan para proporcionar superficies planas y útiles. Generalmente son horizontales. Se encargan de recibir, son las estructuras, los elementos estructurales que por lo general son las que reciben primero las cargas, tanto de su peso propio como de las cargas de explotación, es decir, las cargas de uso, para luego transmitirla a otros elementos, como ser las vigas o muros, que sirven de apoyo lineal en su contorno, o cuando transmiten las cargas directamente a las columnas, que sirven de apoyos puntuales. Bien, entonces las losas, si ven ustedes un edificio, las losas son los primeros elementos en recibir las cargas. Estas cargas las transfieren a otros elementos más rígidos, normalmente las vigas que están a su alrededor, y las vigas a su vez lo van transmitiendo a las columnas, y las columnas van canalizando las cargas hasta llegar a la fundación. Son los primeros elementos en recibir carga las losas, estructuras planas. Cargas que actúan sobre las losas. Para efectuar los cálculos, las cargas que actúan sobre las losas se las consideran generalmente como uniformemente repartidas. Por cargas permanentes, que le vamos a llamar G, y cargas variables o vivas, que le vamos a llamar P. Cargas permanentes o muertas, ¿sí? G, y las cargas variables o vivas, P. Las cargas permanentes o muertas corresponden al peso propio de la losa y a todos los materiales constantemente adheridos a ella durante su vida útil, como ser los pisos, contrapisos, cielos rasos, como etcétera. Estas son las cargas muertas o permanentes, quiere decir que permanecen constantes. Hay un corte en la losa, tenemos la estructura de la losa, que puede ser una losa llena, digamos, o maciza. Esta es la altura de la estructura. Esta debe ser la estructura. A eso se le adhiere, a ese peso que está constantemente actuando, se le adhiere otros pesos que también van a estar constantemente actuando, como ser el contrapiso, el piso, el cielo falso. Todo este paquete normalmente es una carga uniforme. Es la carga permanente o muerta. Siempre uniforme, normalmente uniforme. ¿Ya? A ver qué pasa con las otras cargas. Las cargas variables o vivas son de diversa índole. Sus valores dependen de la función que preste la losa. Se refiere al peso propio de las personas, muebles, artefactos, como etcétera. Estas cargas por lo general no son uniformes. Sin embargo, los reglamentos especifican cargas equivalentes
uniformemente repartidas que dan lugar a solicitaciones del mismo orden de magnitud que las originadas por las cargas variables reales. Bien, entonces estas cargas que son las variables no son cargas uniformes en la práctica, que se refiere a personas, a muebles, a artefactos, a maquinaria, a lo que esté prestando depósitos, pueden ser depósitos de papel, digamos, de repuesto, la pata de un armario, la pata de un ropero, de una mesa. O sea, esta carga no es uniforme en la práctica, la carga viva. Sin embargo, los reglamentos han hecho estadísticas, han hecho los estudios, ya nos dan como referencia para efectos de cálculo considerar una carga uniforme según el uso que yo le dé a la losa. Si la losa, por ejemplo, es para departamentos, va a tener un valor de carga viva reglamentaria que me da los reglamentos y yo la puedo considerar como uniforme. En la práctica sé que no es uniforme, pero esa carga uniforme me da más o menos las solicitaciones del mismo orden de magnitud que las cargas originales o reales. Yo tengo una losa de, digamos, de oficina privada, va a tener otro valor diferente al de oficinas públicas o al de una losa con asientos para un teatro, una losa sin asientos para un teatro, o una losa para uso académico, escuelas, universidades, etc. Todas estas cargas en realidad no son uniformes, pero se las va a asumir como uniformes con los datos que nos dan los reglamentos. Clasificación de las losas. Podemos ver dos situaciones. Una por condición de sustentación. Las losas apoyadas en su contorno, las losas están apoyadas en su contorno, por ejemplo, son losas sostenidas en sus bordes por elementos lineales, como ser las vigas, o muros portantes. Pueden trabajar en una o en dos direcciones. Son las losas apoyadas en su contorno. Como ejemplo, esta, una losa apoyada en su contorno. B. Losas apoyadas sobre columnas. Son losas continuas que se apoyan directamente sobre columnas. Se les llama también losas sin vigas. Trabajan siempre en dos direcciones. Ejemplo, la losa que no tiene viga y que la carga y su carga, tanto permanente como viva, la canaliza directamente a la columna. Mientras que aquí esta losa primero la canaliza la carga a la viga y a la viga se encarga recién de transmitir a la columna. Por condiciones de conformación, las losas pueden ser macizas o aligeradas. ¿Cuáles son las losas macizas? Son aquellas que en todo su espesor están constituidas solo por hormigón, complementado por armaduras. Pueden ser armadas en una o en dos direcciones. Entonces las losas macizas o llenas
son losas que tienen solamente hormigón y fierro, las barras de fierro. Las losas aligeradas, sin embargo, son aquellas conformadas por nervios de hormigón regularmente espaciados. Los nervios son los que portan la armadura principal y están conectados por una placa superior, también de hormigón cuyo espesor es pequeño. Esta placa contiene una armadura de repartición. El espacio entre nervios se rellena con material liviano, como ser complementos o casetones de plastoform. Pueden trabajar en una dirección usando complementos o en dos direcciones usando casetones como material de relleno. Normalmente estos casetones y complementos actualmente son de plastoform. Aquí tenemos una losa llena, un ejemplo. Esta losa está apoyada en su contorno con estas vigas. Está armada en dos direcciones. Es maciza, quiere decir que todo es hormigón, como son las vigas, complementadas por fierro. Esta es una losa maciza. Aquí es una losa nervurada o aligerada. También esta losa es parecida a esta, pero está apoyada también en sus cuatro bordes por vigas, con las vigas. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que para lograr mayor altura, con un peso propio reducido, se genera la losa. Se genera la losa construyéndola, generando unos nervios, que son los nervios. Esta es la placa superior. Estos son los nervios, que son portadores de la armadura principal. Y esta placa superior tiene una malla de repartición. Y estos elementos son elementos de relleno, plastoform. Entonces, ¿qué se logra con esto? Una altura de losa importante, grande, un peso propio reducido. Porque, digamos, si yo quiero hacer una losa maciza con una buena altura, ¿por qué me va a pedir buena altura? Porque las luces de las losas son grandes. Yo tengo una luz de losa, digamos, de 8x8, puede necesitar por lo menos de 25 a 30 centímetros de altura. Y pensar en una losa maciza de 25 o 30, su peso ya es muy grande, exagerado. Gran parte de ese hormigón no trabaja. ¿Qué se hace? Se saca ese hormigón, se rellena con un material que es más liviano, logrando así un espesor importante para lograr luces grandes, salvar grandes luces con losa. Bien, vamos a empezar viendo losas macizas apoyadas en su contorno, llamadas también losas llenas. Están constituidas en todo su espesor por hormigón, complementado por la correspondiente armadura. Dispuestas estas armaduras para soportar los esfuerzos de tracción que son solicitados por la acción de los momentos flectores provocados por las cargas. Una losa, por lo general, cualquier losa, su principal esfuerzo es la flexión. Hay otros esfuerzos, pero su principal es la flexión. Entonces,
va a requerir de armadura traccionada una losa. Según sea la disposición principal de dicha armadura, se puede considerar dos tipos de losas macizas con apoyos en su contorno. Las losas macizas armadas en una dirección y las losas macizas armadas en dos direcciones. ¿Ya? Estamos viendo entonces losas macizas con armadura principal en una dirección. Podemos distinguir dos casos. Se pueden presentar en la práctica dos casos de losas que se dan para armarlas en una sola dirección. Son losas macizas. Uno, cuando los elementos de apoyos lineales de las losas son paralelos. Por ejemplo, aquí este elemento es el elemento de apoyo de esta losa. Son paralelos. Pueden ser vigas o pueden ser muros portantes, pero son paralelos. Entonces, si yo quiero cubrir una determinada área con losa, con cierre de losa, y al no tener vigas o apoyos en este sentido, la única forma de armar, de apoyarla es perpendicular, armando perpendicularmente a los apoyos. Este es el esquema que muestra una losa armada en una dirección. ¿Ya? Cuando los elementos o apoyos lineales de las losas son paralelos, se diseña la losa disponiendo la armadura principal en una sola dirección, la perpendicular a los apoyos, tal como mostramos en el siguiente esquema. ¿Ya? B. Cuando se tienen losas rectangulares con elementos de apoyos lineales dispuestos en sus cuatro bordes, en este caso ya tenemos vigas en todos los bordes de la losa, se acepta calcularla como armada en una dirección, la dirección menor de la luz, dice aquí, esta es la dirección menor, esta es la dirección mayor, siempre que la relación de luces sea superior al número 2. Si la relación de luces LY sobre LX, la luz mayor sobre la luz menor, es mayor que el número 2, yo puedo hacer esta simplificación de cálculo, armar esta losa en un solo sentido. Siempre que la relación de luces sea superior al número 2, esta simplificación es permitida debido a que los momentos flectores inducidos en el sentido de la luz mayor son muy pequeños. Entonces, a partir de este número, relación de luces mayor que 2, yo puedo hacer una simplificación. En realidad, se genera momento en ambos sentidos al tener apoyo en su cuatro bordes, la losa. Pero los momentos que se originan cuando ya la relación es mayor a 2, en el sentido de la luz mayor, son muy pequeñitos comparados con el momento grande que se genera en la dirección de la luz menor. Ya tengo una losa que tiene apoyo en sus cuatro bordes. Esta losa, si la relación de luces LY sobre LX es mayor o igual al número 2, es mayor, yo puedo hacer una simplificación de cálculo. Esta losa va a trabajar en un solo sentido. En realidad se genera momentos flectores en ambos sentidos.
tener apoyo en sus 4 bordes, la losa genera momentos flectores. En el sentido de la luz mayor, que son los grandes, momentos grandes, y cuando esta relación se cumple de 2 para arriba, este momento empieza a ser muy pequeño. Mientras más grande el número, más pequeño. Entonces este momento, generado en dirección de la luz mayor, normalmente uno lo absorbe con una armadura que coloca perpendicular a esta armadura principal, y ya lo vamos viendo después, que es la armadura de repartición. Sin embargo, si la losa fuera de una relación menor, ya vamos ahí, ya, igual le vamos a llamar a la luz menor, a la luz mayor le vamos a llamar LY siempre, y a la luz más corta le vamos a llamar LX. Vemos que esta es la luz más corta y esta es la luz más larga. Pero en este caso, LY dividido entre LX es menor o igual a 2. En ese caso, ambos momentos flectores que se generan tienen importancia. Entonces se arma en 2 direcciones. Aquí, vuelvo a repetir, al tener en el borde una viga, se genera flexión en ambos sentidos. Pero ¿qué ocurre? La flexión originada en la dirección de la luz mayor, cuando este número es mayor que 2, es pequeña. Empieza a ser cada vez más pequeña. Hasta que toda la carga la toma en la dirección menor. Esta simplificación solo vale si se cumple. ¿No? Espesores mínimos. Los espesores mínimos deben cumplir con 3 consideraciones siguientes. Normalmente cuando uno define, tiene que calcular una losa, lo primero que hay que hacer es adoptar una altura, un espesor. Y ese espesor podemos adoptarlo según sea las siguientes recomendaciones. En primer lugar, por norma. De la norma yo no puedo violarla. Digamos. Si la norma me dice que el espesor mínimo de una losa de entrepiso, de una losa llena de entrepiso, armada en una dirección es de 7 centímetros, tengo que cumplir eso. Por más que mi losa sea de 1 metro. En el caso de las losas cuyas cargas se destina a circulación vehicular, el espesor mínimo por norma es 12 centímetros. Entonces esto no se discute, se cumple. Por deformación. La norma ACI propone las siguientes espesores mínimos para losas macizas armadas en una dirección. Espesor mínimo para losas armadas en una dirección que exime de comprobar flechas según la norma ACI. Losa maciza en una dirección. Este cuadrito ya lo hemos visto, ¿no? En deformaciones. Hay que cumplir esta cuadrilla, o sea, si mi altura es mayor que la que exige aquí, según sea el caso, simplemente apoyada, un borde continuo, ambos bordes continuos o en voladiza.
eximir de hacer el control de la deformación siempre que cumpla esto. Y además ya habíamos hablado, siempre que se trate de una construcción corriente. ¿No? Construcción corriente quiere decir que las luces no son muy grandes, hasta 550 podemos admitir, y que las cargas no son tampoco extraordinarias, son cargas corrientes, cargas de uso corriente. ¿No? O sea, aquí en realidad, si nos vamos bien a lo que dice la norma, la altura H, yo puedo adoptar estos valores siempre que los elementos que no soporten o estén ligados a particiones, tabiques o cerramientos u otro tipo de construcción susceptible a dañarse debido a deformaciones grandes, el espesor H no debe ser menor a valores que resultan de aplicar esta tabla, a menos que se calcule la flecha y se verifique que cumple con las condiciones especificadas. Entonces nos está limitando, nos está diciendo, esto se puede siempre que yo no coloque muros encima de las losas. ¿Y cuándo no? ¿Cuándo vamos a colocar? Siempre vamos a colocar muros encima de las losas. Rara vez va a ser, digamos. Puede ser algún caso. Ya. Donde la losa no, digamos, soporte algo que se pueda fisurar o dañar. Si algo, si contiene esa condición, podemos adoptar L sobre 24 o L sobre 20 o L sobre 28, dependiendo de dónde estamos. Pero si hay algo que se pueda dañar, como son los muros, ya estos dejan de funcionar para cualquier luz. Y ahí es donde yo les digo, esto es válido solo para luces que están alrededor de 5,5 metros cuando tenemos muros o tabiques encima de las losas. ¿Ya? Para otro caso, si no hubiera elementos susceptibles a fisurarse, podemos adoptar esto para cualquier luz. Eso es lo que dice la tabla, la norma. Entonces, normalmente uno cuando quiere adoptar una luz, espesor de losa, toma esta tabla. Cuando estamos de losas armadas en una dirección, por deformación, siempre haciendo cumplir la norma, y por deformación normalmente adoptamos. Por ejemplo, digamos, si yo tuviera una losita un apoyo paralelo, vamos a suponer aquí. ¿Ya? Esta losa tiene un cierre más o menos así. Cierra aquí. Ya, y aquí yo tengo, digamos, por decirles algo, esta es una losa de construcción corriente. Estoy suponiendo que es una losa de construcción corriente. ¿Qué quiere decir construcción corriente? Lo habíamos definido en deformaciones. Una estructura cuyas luces están alrededor de los 5 metros, máximo 5,5. Y que las cargas son corrientes, como ser oficina, escuela, departamento. Si estas fueran las cargas de un depósito, digamos, de algún material pesado, ya no es una carga normal, una carga extraordinaria. Por más que las luces sean pequeñas, en ese caso hay que hacer el control de la deformación. Digamos que yo tengo aquí una losita de 5 metros, de 4,80. Una
aquí que me dice el reglamento, sé que es una construcción corriente, puedo aplicar esta escuadrilla. La losa no tiene apoyo empotrado continua, un borde continuo L sobre 24. Un borde continuo, este borde, este es continuo, este no, este ya no es continuo. Sería 5 sobre 24. Dos bordes continuos. Aquí hay continuidad y aquí hay continuidad. 4 sobre 28. Un borde continuo, aquí podemos tomarlo como continuo o como apoyo simple, dependiendo. Si este voladizo no es muy grande, no va a generar un momento muy grande. Entonces se puede comportar este como un apoyo simple. Pero si aquí generara un momento grande, quiere decir que es como si hubiera continuidad. ¿No? Pero si este momento, este voladizo es pequeño, puedo considerarlo como un momento no es tan grande, definitorio, digamos, para que esto trabaje como bien potrado o bicontinuo. Entonces consideramos sobre 24, digamos. Estamos del lado de la seguridad, además. Y este es un voladizo que vendría a ser 1.4 dividido en 3, 8 si no me equivoco, 10. 10. Esas son los posibles espesores de esta losa. ¿Aquí cuánto me da? Me da 14 centímetros. ¿Aquí cuánto me da? 5 sobre 24. Sería 500 dividido entre 24. Me daría 20.8 centímetros. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esta losa, normalmente lo que hace, normalmente toma una luz, un espesor uniforme para todas las losas. Define el espesor y lo coloca para todo. Posiblemente para el voladizo no, pero para todos los tramos normalmente toma un solo espesor. ¿Qué significaría entonces? Que por deformación, si yo no quiero calcular las flechas de esta losa, mínimo mi espesor, mi altura de losa, tiene que ser 21 centímetros. Ya. Entonces aquí yo tengo una losa de 21. Tengo una losa de 21. Por facilidad constructiva tengo que elegir un mismo espesor, porque no me voy a volver loco. Esta losa es un espesor, esta de otro, esta de otro. Quizás el voladizo puedo mantener 15, por decirlo, o 14. Es ahí donde yo puedo usar. Pero si esta misma losa tuviera una carga extraordinaria, grande, digamos, me dice, esta losa sirve para el fondo de una piscina, por decirlo, de altura 2 metros. Es decir, que la carga viva es de 2 toneladas por metro cuadrado, no es una carga corriente. O esta losa va a servir para depósito de papel de 3 metros de altura. Es una carga fuertísima, que ya deja de ser válida, ya no es una construcción corriente. En ese caso yo tengo que adoptar un espesor y verificar por deformación. Tengo que hacer el control de la deformación. Lo mismo si estas luces ya empiezan a ser muy grandes. Estas luces empiezan a ser muy grandes, fuera de lo que estamos definiendo como construcción corriente, hay que hacer también el control de la deformación. Puedo adoptar un valor
tomar como referencia inclusive estos valores, pero ya no es una construcción corriente. En ese caso tengo que hacer el control de la deformación. Bien. Y por último, ¿qué conviene que cuando yo adopte un espesor de losa? Esta tercera posibilidad solamente puedo saberla cuando ya he determinado los esfuerzos. Entonces, por facilidad constructiva, el espesor mínimo en losas llenas en una dirección es aquel que no requiera de armadura transversal por ninguno de los dos requerimientos siguientes. Armadura transversal por esfuerzos cortantes o armadura transversal necesaria para evitar el pandeo local de las barras comprimidas por flexión. Caso de armadura doble. Es decir, cuando el espesor es pequeño y el momento es grande, me va a pedir armadura comprimida. Eso en losas no conviene porque puede tener que colocar una armadura transversal para evitar el pandeo de las barras comprimidas. O sea, cuando pueda evitar esa armadura es ideal por facilidad constructiva. Lo mismo que el esfuerzo cortante es muy grande, necesito armadura transversal. Si esa armadura transversal, si el esfuerzo cortante es grande, voy a necesitar armadura transversal. También, mientras yo pueda evitar esta armadura, es ideal. Eso quiere decir esto, no es que, inclusive no puedo saber si no calculo primero los esfuerzos. ¿No? Esta condición no es obligatoria, es en realidad una recomendación destinada a lograr la facilidad constructiva cuando sea posible, con el fin de evitar el trabajo engorroso de la colocación en obra de la armadura transversal. Y vamos a ver después una armadura que se la coloca de varias formas. En zigzag es lo más corriente. Vamos a ver después. Obtención de los esfuerzos. Una vez que ya he definido un espesor de losa, que normalmente lo hacemos con esta tabla, he elegido, cumple con las normas también en la primera condición. ¿Qué hago? Primero lo que tengo que hacer es obtener los esfuerzos. Para calcular los esfuerzos sobre una losa maciza armada en una dirección, se toma como referencia una faja de ancho unitario según la dirección del armado. Esto es posible gracias a que las deformaciones perpendiculares a la dirección de los apoyos lineales se mantiene constante en toda su longitud. Es decir, para cualquier posición de la faja, el comportamiento es el mismo. El ancho de la faja se toma en general 1 metro, debido a que todos los datos de las cargas vienen dados por metro cuadrado, lo cual nos facilita los cálculos. Entonces, si yo asumo que aquí tengo una viga paralela, apoyos paralelos, esta losa la puedo armar en una sola dirección. ¿Cómo determino sus esfuerzos? Tomando una faja de ancho unitario. Esta faja de ancho unitario va a tener el mismo comportamiento si yo agarro aquí una faja en el otro lado, en el extremo. ¿Por qué va a tener el mismo comportamiento? Porque la deformación es la misma en toda su longitud. Como vemos acá. Si nosotros admitimos que aquí hay una carga uniforme, una carga muerta, y además una carga viva uniforme, que me la da el reglamento, teóricamente esta sería la deformación de la losa. En base a esta faja de ancho unitario, se puede determinar los esfuerzos por flexión, por cortante, para
distintos estados de carga más desfavorables. Si superponemos cada uno de estos diagramas en uno solo, que tienen los diagramas de envolventes, en base a los cuales se procede luego a la verificación de las secciones, el cálculo y la disposición correcta de los fierros, ¿no? O sea, yo tengo que considerar como si esto fuera una viga. Si la losa tiene varios tramos, hay que calcular los valores, los momentos máximos y los momentos mínimos, y hacer un diagrama de envolvente. A continuación, de manera esquemática, se muestra en la figura una losa armada en una dirección con apoyos paralelos. Se definen los tres estados de carga, E1 y E2, para obtener los momentos máximos de tramo con cargas vivas alternadas, y E3 para obtener momentos máximos de apoyo considerando solo el estado de carga pleno. Aplicamos esta simplificación en virtud a la plastificación que se da en los apoyos, en vigas y en losas continuas de hormigón armado. Es decir, este estado 3, que me permite obtener los momentos máximos en los apoyos, no debía ser solo uno, debía ser uno por cada apoyo hiperestático. Una carga adyacente al apoyo y alternada a las demás. Pero como el hormigón tiene un efecto de plastificación, los momentos negativos en losas continuas o ni en vigas continuas, el reglamento me permite hacer una disminución, un porcentaje de disminución. Es decir, si yo tengo acá una viga continua y yo calculo sus esfuerzos por método elástico, ya, bueno, me da esta. Vamos a suponer que es esta. ¿Qué me dice el reglamento? Si yo calculo este momento negativo, se puede plastificar, puedo disminuirlo hasta en un 15%. Esa es la plastificación del hormigón. Pero al disminuir esto, yo tengo que hacer un reordenamiento de las moléculas. El momento isostático tengo que hacerlo cumplir. Es decir, si esta era Q al cuadrado sobre 8, esto con rojo. Aquí era Q al cuadrado sobre 8, si esta cara fuera uniforme. Aquí va a tener que seguir manteniéndose eso por equilibrio mínimo. Q al cuadrado sobre 8. Entonces hay una redistribución del diagrama. Puedo bajar acá siempre que le aumente acá. Y eso es lo que, si yo hago, digamos, para una viga, hago el momento máximo cargando con G y en forma alternada con P. Está un estado de carga. El otro estado de carga sería el contrario a este. Vamos a suponer que tenemos más tramos. Vamos a suponer que tenemos 3 tramos. El G siempre está. G siempre está. Y el P vamos a ponerlo acá. No estaba acá. Y aquí en forma alternada.
Este viene a ser el estado 1 y el estado 2 que lo había contado hace rato. Este que me permite obtener los momentos máximos de tramo donde hay carga. Y el 3 lo consideramos como apoyo, todo como carga plena para losa. Pero en realidad debía ser para cada apoyo solo la armadura continua, es decir, esta G siempre está, no podemos sacarla, pero aquí un apoyo continuo. O sea, el apoyo ya. Entonces, yo tendría que calcular para cada apoyo hiperestático, que aquí son dos, un estado de carga más. Pero por esta situación me permite disminuir por la plasticidad. ¿Qué quiere decir? Que este estado de carga, digamos, aquí tengo voladiza, tendría que cargar adyacente y una vez sí, una vez no, de forma alternada. Aquí igual, de forma alternada, y no tendría más que el peso propio. Entonces yo tendría que calcular dos estados de carga, porque son dos apoyos hiperestáticos. Esto es lo correcto. Que debía ser, digamos, si fuera una viga metálica, digamos, continua. Pero como es de hormigón, es el otro apoyo hiperestático. Se carga de manera adyacente al apoyo y de ahí en forma alternada. Entonces es la 4. Para esta losita de 3 tramos, yo tendría que calcular 4 estados de carga. Estos dos se reducen a 1 en el hormigón armado y se refiere al estado de carga pleno. Tendría que ser G y P. Y con esto obtenemos momentos máximos en los apoyos. Hiperestático o isostático también, ¿no? Puede estar cargado todo. Entonces, este concepto hace que yo pueda hacer esta simplificación para los apoyos negativos. Solo hacer un solo estado de carga pleno para tener los momentos máximos en los apoyos. Cuando estoy hablando de estructuras de hormigón de vigas continuas o losas armadas en una dirección. Por eso entonces yo puedo hacer solamente con estos 3 estados de carga, puedo hacer cualquier envolvente de una losa que tenga 5, 6, 7 tramos, los tramos que sean. Aquí hemos hecho un ejemplo con 3 tramos, un voladizo. Yo tengo el momento máximo en este tramo, siempre, G siempre está, y P, aquí está el tramo, cargo en forma alterna. Una vez no, una vez sí, una vez no, una vez sí, con P. El E2, cargo una vez sí, una vez no, una vez sí. Es decir, es el negativo de este. Aquí tengo su máximo para este y aquí tengo su máximo para este. Si tuviera más tramos, lo mismo. Solo con 2 obtengo los momentos máximos en los tramos que van de esta manera. Y para obtener los momentos máximos en los apoyos, acabamos de explicar que hacemos el cargado a plena carga con G y con P. Bien, con eso nosotros podemos hacer la envolvente de momento. ¿Qué significa esto? Si yo hago el diagrama de este estado de carga, voy a tener el momento máximo aquí, está en azul. Digamos que este es mi diagrama, fíjense. Voy a obtener el momento máximo en este tramo.
Cuando haga con este rojo, voy a tener los momentos máximos en estos dos tramos. Con rojo, quedó. Voy a tener los momentos máximos en esos dos tramos. Con eso estado 1 y 2, ya he logrado obtener los momentos máximos de tramo. Y con este verde, a plena carga, voy a considerar los momentos máximos de apoyo, que en realidad no son los máximos máximos. Si fuéramos los máximos máximos, yo tendría que hacer un estado de carga por cada apoyo modificado. A ver, un poquito más grande. Pero ese poquito más grande no rebasa el 15% que me permite disminuir el reglamento. Y como este va a estar más la grande aquí, en el apoyo va a estar muy por encima de este valor máximo. Si yo lo redistribuyo de nuevo, este va a estar por acá, nunca va a superar el máximo. Por eso es que yo puedo hacer esta simplificación de cargar con un solo estado de carga para obtener los momentos máximos en los apoyos, cuando estoy hablando de hormigón armado. Lo mismo hacemos para el esfuerzo cortante. Y ya tengo un diagrama flexionante y cortante de esta losa armada en una dirección. ¿Para qué? Para una faja de ancho unitario. Mi referencia va a ser, todos estos momentos van a estar referidos a un ancho unitario. Toneladas metros por cada metro de ancho. Toneladas de esfuerzo cortante por cada metro de ancho. Cálculo de las armaduras por flexión. Cálculo de las armaduras por flexión. Con los momentos flectores máximos de tramo y de apoyo obtenidos del diagrama envolvente, se obtienen las armaduras calculadas a flexión simple para secciones rectangulares, cuya base es igual a 1 metro, porque la faja era de 1 metro, y cuya altura total es la altura del espesor de la losa. Estas armaduras nunca deberán ser menores que las siguientes armaduras mínimas. Armadura mínima por flexión, nos da esta formulita. Ustedes se acuerdan del hormigón 1, está en la formulita del hormigón 1. Y las armaduras mínimas por temperatura y retracción, que para losas vendría a ser esta forma. Nosotros aplicamos siempre que calculemos las armaduras para los momentos máximos. Para este momento máximo aplicamos una armadura, para este máximo otra armadura negativa, para este una armadura positiva. Todas esas armaduras que yo calcule tienen que ser siempre mayor o igual a estos valores mínimos. Nunca se admite una armadura menor a estos dos valores. Entre estos dos valores normalmente gana esto, pero hay que hacer siempre la comprobación. Depende si la resistencia del hormigón FC' es grande, gana esta vez. Entonces hay que comprobar siempre las dos consideraciones. Disposición de las armaduras por flexión. El reglamento establece que la mitad de la armadura de tramo debe disponerse de apoyo a apoyo. Esta es una reglamentación. Yo ya tengo esta armadura, ya la he calculado. La armadura 1, 2, 3 son de tramo. La armadura 4, 5 y 6 son de apoyo. Estas van arriba y estas van abajo. ¿Qué nos dice el reglamento para poder armar esta losa? Que de las armaduras de tramo, que son estas, A1, A2 y A3, la mitad hay que prolongar de apoyo a apoyo. De apoyo a apoyo.
Y la otra mitad puedo levantarla cuando ya no me hace falta para observar el momento flector. Como yo tengo este diagrama, puedo verificar hasta donde necesito. Y a partir de ahí, doblarla y llevarla hacia arriba. ¿Con qué objeto? De ayudar a tomar este momento flector negativo. Y en esta dirección, ¿para qué vamos a doblar aquí si no hay momento negativo? Hay que doblar siempre. Porque esta armadura levantada en el extremo evita una fisura que se puede dar aquí fuerte por la plastificación del hormigón. Y no encuentra fierro, no se plastifica, el hormigón es frágil y se produce una fisura. Entonces esta armadura es necesaria en estos puntos. Y aquí queda claro que es para absorber el momento negativo. Lo mismo hacemos en el otro tramo. Levantamos, colocamos de apoyo a apoyo. Y acá levantamos a los 45 grados. Cuando ya no nos hace falta, levantamos a 45 grados para cubrir la totalidad del... Un momento, por favor. Bien, para disculpar, joven. Entonces estamos viendo cómo armamos esta losa. En base a los diagramas de la faja de ancho unitario, la envolvente, vamos a hacer el cálculo de las armaduras primero para los valores máximos, tanto en los tramos como en los apoyos. Una vez que tenemos estas armaduras, ¿cómo armamos? Es la pregunta. Reglamentariamente me exige que la mitad de esta armadura, de las armaduras de tramo, vayan de apoyo a apoyo. Y la otra mitad yo puedo cortarlas hasta donde necesito armadura, ¿no? Sin embargo, el armado francés, que es este que estamos viendo, cuando ya no hace falta para el momento de tramo, levanta 45 grados
la armadura, y la que es continua la lleva para cubrir momentos negativos en los apoyos internos y en los apoyos externos para evitar la fisuración por plastificación del hormigón en esta zona. Hacemos lo mismo para el otro tramo, la mitad va de apoyo a apoyo, donde ya no hace falta, la levanto a 45 grados, si el apoyo es continuo, hago continuidad en esta armadura. Y lo mismo acá, todos los tramos, ¿no? Por ejemplo, esta armadura, una vez que ya termino con las armaduras positivas, parte ya levantado para tomar estos momentos negativos. Entonces se calcula la armadura suplementaria para los momentos positivos, negativos. ¿Cuál sería esta armadura que está punteada aquí? Que va arriba. Sería la armadura que falta todavía, descontándole estos valores que ya he levantado. Es decir, la armadura suplementaria que está acá es igual a este valor que requiere el apoyo de armadura, menos la mitad que he levantado acá, a 1 medio, y la mitad que he levantado acá, 2 medios. Y esta, la suplementaria, vendría a ser la armadura que falta para completar, que cubre todo el diagrama, desde este apoyo hasta este apoyo, dándole un poquito de longitud de anclaje. Lo mismo hacemos acá, lo mismo hacemos en el apoyo. En el apoyo llevamos hasta el extremo esta armadura suplementaria y la extendemos hasta el borde de donde termina el momento flector, una longitud de anclaje pequeña para darle cualquier posibilidad de cambio, ¿no? Esa sería entonces la forma de armar esta losita por flexión. Aquí explicamos un poquito por qué se levanta esta armadura aquí. Yo diría, ¿por qué va a levantar fierro si aquí no hay momento? Por esta situación. La armadura levantada evita la fisuración en los apoyos extremos. Si no tuviera esta armadura, se va a generar una fisuración. ¿Por qué? Porque cuando yo vacío, esta es monolítico, vacío viga y losa. Cuando esté empezando a cargar acá esa losa, va a buscar fierro arriba, va a querer trabajar como empotrada, va a buscar fierro arriba. Y al no encontrar fierro, se va a fisurar, se va a materializar la rótula, lo que hemos considerado como cálculo, como si fuera una rótula. Como si fuera una rótula. Entonces se va a materializar esa rótula. Para que no se produzca esta fisuración, hay que colocar esta armadura. Ustedes saben que el fierro es un elemento plastificante, plastifica y evita esa fisura. Para eso esta armadura levantada. Entonces tiene una losa simplemente apoyada o es el tramo exterior de una losa continua. La armadura levantada es muy importante ya que evita la fisuración superior de los apoyos extremos. Al plastificarse la armadura, ayuda a materializar la rótula sin fisurarse. Esfuerzo cortante. Esfuerzo cortante. Normalmente en losas macizas de entrepisos, cuando hablamos de entrepisos con cargas corrientes, los espesores, los esfuerzos cortantes son absorbidos con hormigón solo, sin necesidad de fierro, armadura transversal. Sin embargo, siempre es necesario efectuar la siguiente comprobación.
veces phi veces B sub C es mayor que B sub Q, el hormigón solo toma el esfuerzo cortante necesario de moda transversal. Esto es el hormigón 1, donde ya sabemos que phi es 0,75, el B sub C es este valor para una faja de ancho unitario, que es la referencia del esfuerzo cortante que tengo. Y el B sub Q es el esfuerzo cortante mayorado ubicado a una distancia igual a la altura de la losa a partir del borde interior del apoyo. Es decir, la altura útil del borde exterior, y este es el momento que yo tengo que ya está mayorado, que tengo que determinar su valor último. Su valor último. Hago esa comprobación. Si se cumple esto, no necesita fierro. Eso va a ocurrir casi siempre en losas llenas cuando estamos hablando de entrepisos, edificaciones corriendo. Pero si estoy hablando de un caso especial, por ejemplo, una losa de un fondo de piscina que tiene una carga fuerte, o de un depósito, o de cualquier otra cosa, posiblemente no cumpla. Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Calcular una armadura, como hicimos en viga. Si la expresión anterior no se cumple, es necesario colocar armadura transversal, que se calcula con la fórmula de esfuerzo cortante, de ser lo mismo que acá. Exactamente. La única diferencia es que este A sub B ya no tiene dos ramas, como en una viga corriente. Puede tener 4 o 5 ramas o 6, dependiendo cuán grande es el esfuerzo cortante. Esta armadura transversal vertical en losas normalmente se la ejecuta continua, tal como mostramos en el siguiente esquema. El número de ramos que se introduce en A sub B, lo que decía hace rato, depende del espaciamiento que se dispone entre rama y rama. No se debe olvidar que el ancho de referencia de la faja que estamos analizando tiene 1 metro. Entonces, esta es la armadura, fíjense, como colocar estribos. Pero esos estribos, como estos continuos, tienen zigzag. Entonces, para 1 metro, ¿cuántas ramas entran? 1, 2, 3, 4. Puede ser 5, puede ser 6, dependiendo cuánto yo quiero tener de espaciamiento. El espaciamiento sería entre este y este. Entonces, esta armadura es la que es engorrosa, que les decía yo. Mientras podamos evitarla, es ideal. Simplemente si no me cumple esto, yo tenga que aumentarle un poquito la altura, verde, costo-beneficio, ¿no? Por ahí, aumentarla a esa altura de la losa encarece mucho, el peso propio además aumenta. Hay que ver. Solo que cada caso es un mundo, no es que todo es igual. Cada caso requiere de un análisis independiente para poder decidir lo mejor. Entonces, de esta manera nosotros colocamos esta armadura transversal por esfuerzo cortante. Cuando hablamos de losa, cuando fallan por este tipo de bien, vamos a quedar aquí ahora. Armadura transversal de repartición. Veamos esto más. En el sentido perpendicular, las armaduras principales, si estas son, fíjense que esto era para una faja de ancho unitario, ¿no? La armadura principal. ¿Qué colocamos en el sentido perpendicular a la faja? Ahí se coloca una armadura principal de repartición, una armadura transversal de repartición. Fíjense, esta es la armadura principal que hemos obtenido de los diagramas de esfuerzo. Y perpendicularmente se coloca esta armadura,
que es de repartición. Entonces aquí tenemos. En el sentido perpendicular a las armaduras principales se colocan unas armaduras que las llamamos de repartición. Esta armadura tiene por finalidad vincular en el sentido transversal a la losa, uniendo las distintas fajas en que teóricamente se las ha dividido, de tal manera que cuando actúa una carga aislada sobre una faja imaginaria cualquiera, las demás fajas contribuyan también a soportarla. Es decir, al deformarse la zona cargada, la vinculación provista de armaduras por repartición asegura la participación de las zonas vecinas en la absorción de carga. De no existir esta armadura de repartición, podrían aparecer en las losas grandes grietas paralelas a las armaduras resistentes. La armadura de repartición evita también que la losa se agriete por causa de variaciones de temperatura y refracción del hormigón. La armadura transversal de repartición deberá determinarse con el valor más desfavorable de las siguientes tres indicaciones. 1. La armadura mínima por retracción y temperatura. Esta tiene que ser como mínimo el valor de la armadura de repartición. La quinta parte, o sea, el 20% de la armadura principal. Nunca menor a la quinta parte de la armadura principal. Y 3, nunca menor a phi de 6 cada 25. En el esquema siguiente se pretende mostrar el detalle de armado en planta, una losa maciza, armada en una dirección, muestra la armadura tanto las armaduras principales como también la armadura de repartición. Estamos con rojo las armaduras principales que le hemos obtenido a través de una faja de ancho unitario. Y tenemos la armadura de repartición haciendo cumplir la más desfavorable de estos tres valores. Normalmente. Bien, vamos a estar aquí entonces por ahora. Ahora se cumplió la hora. ¿Alguna pregunta que tengan? Ingeniero, una pregunta. Diga. ¿Las cargas que se usan para calcular la armadura son mayoradas? Las cargas que se usan. Sí. 210B son ustedes, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si las cargas son mayoradas para el cálculo. Las cargas, cuando nosotros calculamos la armadura, es lo mismo que hemos hecho en hormigón 1. Exactamente. ¿No? ¿Qué hacemos en hormigón 1 cuando calculamos una viga? Sino que esta viga es una viga plana de ancho unitario. Estamos hablando de una faja. Entonces, si yo tengo la carga G acá, la carga G sin mayorar, es decir, la carga característica, a esta tengo que multiplicarla por 1.20. ¿No? Y digamos que tengan la primera, quiero tener el momento máximo aquí. Esta es la carga P, que tengo que multiplicarla por 1.6. No puedo calcular un solo diagrama sin mayorar, porque estos valores en esta norma no son iguales. Si fueran iguales, podría ser el diagrama característico sin mayorar y después mayorar directamente. ¿Qué conviene en este caso? Primero mayorar las cargas y calcular el diagrama. Ya cuando tenga este diagrama ya es un momento último, porque ya está mayorado. Y con este M último voy a calcular la armadura. Calculo mu. Uso la tablita. Ya este es el momento último. Dividido entre phi
y divido entre lo demás, ustedes ya conocen, para calcular la armadura. Y de aquí me voy con el omega obtenido para calcular la armadura. Esta armadura es la que entra en 1 metro de ancho unitario. Bien, en la próxima clase vamos a ver un poquito más esta parte, cómo se obtienen estos espaciamientos, digamos, para que quede más claro. Bien, ya está tomada la lista. Hasta luego, jóvenes. Tengo ahorita la clase con el otro curso.